Es en la soltería donde uno de manera razonable puede anticiparse a aquello que quiero y que no quiero en mi vida. Al final lo que buscaba yo era que sentirme amada, pero que al final las cosas que como que no encontraba justamente en todo lo que buscaba era amor, o sea, no era amor todo lo que yo pensaba que era amor. Y es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios eternos. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Bueno, bienvenidos a Inspirados, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo relanzamiento, esta vez con una invitada que ya habíamos traído al podcast, una invitada que nos encantó traerla, que literal la mayoría de los oyentes les encantó tenerla aquí, y bueno, esa es Cristina Tobón. Y quiero que Ana hoy se presente rápidamente, en menos de 15 segundos. Ana, te presentes, que ya tengo la pregunta perfecta para hacerte, para empezar este podcast directo al grano. Ok, Ana Cristina Tobón, hija muy amada de Dios. Me encontré con él en el año 2012, comunicadora social, y me dedico en ese momento a llevar a Jesús de manera camuflada a los jóvenes. Ok, de manera camuflada. ¿Y por qué camuflada? O sea, ¿qué es lo que camuflas ahí o qué? ¿Cómo lo camuflas? Lo que pasa es que voy a hablar de muchos temas que tienen una profunda antropología cristiana, sí hablar de Dios. Y voy a muchos sectores donde quizás no son abiertamente católicos, no comparten abiertamente nuestra fe. Ok, súper. Bueno, ahí ya vemos que hay un montón de temas para hablar. En este podcast hoy nos acompaña Cris. Aura, ¿cómo estás? No, súper bien, súper emocionada de estar aquí con Ana Cristina, contigo, y la verdad este tema me encanta, me cuesta, es difícil, creo que es muy poderoso, entonces superemos. Bueno, sí, y este podcast va a ser muy interesante porque va a ser como una combinación entre una entrevista y una conversación entre los tres, pero ahorita antes de empezar el episodio, Ana nos estaba compartiendo que en este trabajo / servicio, vocación que tienes de llevar a Jesús de manera camuflada a los jóvenes, el nombre me decías que es Protege tu Corazón. Ajá. Y yo creo que es una de las cosas que más tenemos que hacer cuando estamos solteros, y es proteger nuestro corazón. Entonces, de manera rápida también, o no, mentira, rápida, no, siquiera se puede extender. ¿Por qué crees que los jóvenes no lo protegen? Porque no comprenden o comprendemos, me voy a incluir ahí, que finalmente es el núcleo de nuestra afectividad, o sea, que el corazón es el centro donde radican todas las cosas que confluyen alrededor de la afectividad, que son las sensaciones, sentimientos, sensaciones, emociones, y como no lo entendemos, es muy probable que tendamos a negociar fácil con él, como que no comprendamos su riqueza y lo que vale. Y también porque, bueno, todos los seres humanos tenemos una necesidad muy grande que es la de amar y ser amados. Y muchas veces caemos en el error de buscar ese amor e incluso amar en los lugares equivocados, creyendo que ahí vamos a encontrar lo que estamos buscando. Pero bueno, caerse también hace parte de la vida. Y yo creo que si alguien se ha equivocado, he sido yo. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Creo que los jóvenes se equivocan y creo que el ser humano en general pues tiende a equivocarse. Claro. ¿Y crees que entonces nos hace falta como poder estudiar, leer más en términos generales sobre todo lo relacionado a cuidar nuestro corazón para justamente protegerlo? O sea, ¿crees que como seres humanos no nacemos con eso? O sea, lo contrario, nacemos con ganas de destruirlo, o ¿cómo lo ves? Bueno, no nacemos con el deseo de destruirlo, creo que simplemente tenemos una inclinación quizás a alejarnos de aquello que Dios o sea, alejarnos de aquello para lo que Dios nos soñó, ¿cierto? Y eso hace parte de la historia de la humanidad. Incluso si nos remitimos a la historia de la salvación, nos damos cuenta que quizás el mayor pecado que ha tenido el hombre es desconfiar de la bondad de Dios.
pero definitivamente la afectividad es algo que se puede educar. O sea, es algo que se cultiva, ¿cierto? Es como si yo tuviera, no sé, mi huerta personal, mi huerta en la casa, o sea, tengo que cuidarla y la puedo hacer crecer. Ahora, sí, evidentemente los seres humanos nos enfocamos muchas veces en otras cosas que nada tienen que ver con lo que realmente importa. Pues yo simplemente pensemos en un médico, ¿cuántos años estudia para graduarse? Claro. O no sé ustedes qué estudiaron, yo estudié comunicación social, en este momento estoy haciendo un máster que es en matrimonio y familia, y justo la pregunta que hacíamos hoy es, ¿por qué un sacerdote se prepara un montón de años en el seminario, pero uno se va a casar y la preparación para el matrimonio, pues aquí en Colombia dura un fin de semana? En los países que más dura 4 domingos, máximo 3 meses, pero, o sea, en el tema de la afectividad nos falta muchísima educación. Entonces sí, se puede leer, nos podemos meter a cursos, podemos hacer 1000 cosas, pero sobre todo yo creo que lo más difícil que uno puede hacer, que es ir a lo profundo de uno mismo y estudiarse a sí mismo, porque es que finalmente cada ser humano es un mundo entero, es un universo completo. Entonces, si aprendemos a conocernos, a estudiarnos, a leernos a sí mismos, tendremos dominio de esa afectividad. Total, total. Y qué chévere que ya hayas como entrado literal al tema que hoy queríamos tocar contigo en materia bastante, y todo el tema de la afectividad, que ha sido uno de los ejes transversales de todos estos episodios que estamos haciendo en Inspirados para esta temporada, porque yo soy un fiel convencido que pues el primer paso es estamos solteros, ¿cierto? Luego vamos a estar noviados y finalmente nos vamos a casar. Pero si llevamos, o sea, si queremos ser digamos que un matrimonio feliz y sano, pues hay que llevar un noviazgo sano. Y si queremos tener un noviazgo sano, pues tenemos que saber vivir la soltería. Entonces creo que esa primer eslabón de esta cadena, que sería la soltería, hay que formarla, la afectividad, para poder aprender a vivirla. Cris, tú ahí tenías, la otra Cris, Aura Cris, tenías ahí algo que estábamos hablando antes de empezar el episodio súper chévere que le querías preguntar a Ana. Ah, sí, sí, sí. Es que estábamos hablando porque digamos como que yo pensaba mucho de que muchos tenemos claros como, bueno, que tenemos que vivir la soltería como bien, o sea, de forma adecuada, como vivirla, yo qué sé, en soledad, para conocernos, para literalmente conocernos mismos, estar en relación con Dios, pero que pensaba que a mí y supongo que a muchas personas lo que nos gusta es cómo mantenernos con ese propósito de mantener la soltería como en ese camino. Entonces, la pregunta que como que yo te tenía era como, ¿cuál es tu mentalidad o cuál fue tu mentalidad cuando estabas soltera para mantener como ese propósito de la soltería es para esto, para estar en comunión conmigo y con Dios? Como que pensabas constantemente y que te repetías constantemente para pues mantenerte en ese camino que a mí me cuesta un resto, o sea, me cuesta muchísimo, literal. Bueno, aquí entre nos les cuento que yo hice pregrado y maestría en soltería, o sea, yo duré 6 años sola. Pero cuando uno dice, uy, no, duró 6 años soltera, la más tesa, no, o sea, vivió súper bien su soltería, pues sería una mentira gigante. O sea, yo siento que yo viví bien mi soltería, pero también tuve subidas y bajadas, pues siento que era como una montaña rusa. Y creo que hay que naturalizar que en la soltería están esos picos de emociones agradables y desagradables. Y que habrá días donde yo me sienta muy bien estando sola o solo, para el que nos escuche y esté soltero, y días donde quizás me sienta muy mal, y días donde le cuestione a Dios, porque si yo siento que mi llamado es a la vocación de la unidad, que es el matrimonio, pues entonces, ¿por qué no llega la persona? Entonces siento que a mí lo que me sostuvo, bueno, esto no me sostuvo, pero siento que lo tuve que purificar, y es el tema de los estándares. Tenía estándares demasiado altos, entonces no solamente duré mucho tiempo soltera porque, ay, así lo quería. Sí, Como es el checklist, exacto, es purificar esos estándares, porque eso generaba un desgaste emocional en mí, y obviamente cuando uno tiene estándares tan altos, es muy probable que se vaya a llevar, no decepciones, pero que se vaya a encontrar con realidades que son las comunes, ¿cierto? Entonces yo creo que
algo que me hizo mantener fue bajar los estándares. Pero, a ver, no, me quiero corregirme. No es bajar los estándares, es bajar sobre todo las expectativas. O sea, uno sí tiene que tener estándares claros y altos, pero es importante, yo creo que bajarle al nivel de expectativa. Lo segundo, yo creo que definitivamente el acompañamiento profesional, psicológico, es fundamental en cualquier etapa de la vida. O sea, en la soltería para mí fue muy importante, sobre todo porque estaba trabajando heridas que solo se pueden trabajar cuando uno está solo, que cuando uno está en pareja es más difícil trabajar. Y tercero, y creo que lo más importante, es que en esos momentos de bajón emocional, lo que más me sostenía era la oración, y era tener claro lo que estaba dispuesta a negociar y a no negociar. Entonces, es eso. Y cuando hablabas ahí de acompañamiento, ¿como que te refieres a, digamos, terapia, acompañamiento de dirección espiritual o como qué tipo de acompañamiento? Sí, yo siempre he tenido esos dos acompañamientos, el psicológico y el acompañamiento espiritual, que normalmente ha sido de la mano de un sacerdote. Sin embargo, como que en los últimos tiempos de soltería la que me estuvo acompañando fue una religiosa. Pero sí, o sea, siento que ambos son importantes, ¿cierto? Porque pues finalmente la rama de la psicología, pues la psicología es una ciencia y abarca muchas cosas del ser humano, pero no llega hasta donde la fe sí, y pues el sacerdote o la consagrada o la religiosa, pues a través del Espíritu Santo te puede acompañar, pero quizás tampoco llegue a cosas que la psicología sí logra. Entonces creo que las dos son un super match. Y ahí yo te iba a preguntar también otra cosa cuando decías que tenías un pregrado y un posgrado y todo eso, es que tengo muchas amigas que literalmente llevan como mucho tiempo solteras o literalmente que nunca han tenido pareja, o sea, nunca han experimentado como nada en la parte afectiva. Y digamos, otras que por el contrario han experimentado muchas relaciones, pero creo que algo que como que yo pensaba es que lo que tienen en común muchas personas y que ya han tenido relaciones o no es como ese miedo a la soledad. Entonces, por el miedo a sentirse solas, el miedo a sentirse como no acompañadas, entonces buscan como en todas partes encontrar como el amor. Entonces, literalmente salen de una relación y empiezan a otra. Entonces, como que ahí quería preguntarte cómo, por qué, en principio, como por qué ese miedo a la soledad de todas las personas, de no querer estar solo con uno mismo y querer estar buscando y buscando y buscando, si es algo sano o si no, y como qué hacer al respecto, como con esos pensamientos de soledad, me voy a quedar sola toda la vida, me voy a quedar solo toda la vida. Y... Bueno, primero decirles que obviamente es normal, o sea, no están locos por tener esos pensamientos. Ahora, ¿cómo purificarlos o cómo trabajarlos? Algo que a mí me sirvió, pero pues no fue de la noche a la mañana, sino que fue entender que no puedo estar diciendo a toda hora que Dios es mi todo, que Dios, que literalmente Dios es mi sustento, sí, literalmente mi universo, mi todo, y no recibirlo en mi vida como si fuera literalmente un esposo. Y esto va a sonar demasiado loco, porque van a decir como, Ana, como así, ¿no? Solo se casan con Dios las religiosas. No, a ver, los seres humanos, ¿por qué nos cuesta tanto la soledad? Porque fuimos creados para la comunión. Y nuestra plenitud se halla precisamente cuando estamos en comunión. Ahora, hay como dos grandes llamados vocacionales, que es pues la vida matrimonial y la vida religiosa. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas que, por ejemplo, deciden quedarse solteras porque el celibato también es quizás una opción de vida? Pues no es algo que no tenga que tener sentido, o sea, tiene que tener un sentido, y el sentido es Dios mismo, o sea, tener a Dios por esposo, como tener una completa comunión con Él, lo ayuda a uno a tener una visión más clara de pues que algún día llegará un amor que es finito, ¿cierto? Porque es que el de Dios es infinito. En estos días leía una frase muy linda que dice, o sea, el amor humano es como si se encontraran dos infinitos, o sea, dos seres finitos con anhelo de infinito. O sea, es imposible que el amor humano me vaya a llenar por completo. Entonces, hasta que yo no encuentre en Dios literalmente la persona con la que yo me sienta plena, es muy probable que no me vaya a juntar entonces humanamente con otra persona que sí me dé plenitud.
Y mira que justamente esta mañana que estaba como orando con lo del tema, como que yo decía, Diosito, ¿y qué hablamos aquí? Hablaba con mi prima, como el tema de la soltería, literalmente decíamos eso y llegábamos a la conclusión de que es como conocer lo que significa como el amor, o sea, que en la soltería es la etapa donde sabemos qué es el amor con Dios, o sea, qué significa sentirme amada por Él, qué significa, no sé, tener Total. citas con Él, qué significa que alguien me ame sin condiciones, que me ame, no sé, como sin límites, sin nada, para que como que luego si, digamos, uno de mis llamados es, yo que sé, estar como en familia, pues saber como que eso es lo que tengo que recibir, como nada menos que ese amor que descubrí en la soltería. Entonces, como que me parece muy lindo eso, la verdad, me llena. Sí, incluso, pues es que yo sé que la parte de ver a Dios como el esposo suena demasiado loca, pero a mí me lo explicaban mucho y yo en mi mente eso no funcionaba. Y yo les voy a contar pues como algo que a mí me sucedió. No sé si decirle experiencia mística, porque no siento que haya sido algo muy sobrenatural, pero sí recuerdo una vez en un grupo de oración, estaban haciendo una oración como por la sanación de la vida, y yo recuerdo que en ese momento estaban orando precisamente por la herida de soledad, y yo empecé a tener como una especie de recuerdo, pero no es un recuerdo porque yo estaba muy bebé, de un momento donde quizás se me dio esa herida como de soledad. Y yo recuerdo que yo lo que inmediatamente oraba era, Señor, yo quiero estar contigo para toda la vida. Y luego yo me visualizaba con un anillo en la mano. No fue nada sobrenatural, o sea, todo era imaginación. Pero yo estaba recordando un momento en el que yo era muy pequeña, donde siento que Dios quería sanar una herida de soledad. Y mi oración automáticamente era el que yo quería estar con Él para toda la vida. Entonces me veía con un anillo. Y cuando salimos de la oración, le empiezo a compartir a una amiga que bueno, con la que en ese momento estaba orando mucho y me decía, se llama Caro, me decía, es que Dios te quiere como esposa. O sea, no solamente te está sanando de la soledad, sino que te quiere también elegir a ti como esposa. Yo le decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿quiere que yo sea religiosa? Ella me decía, no, 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 no. Lo que pasa es que escatológicamente, o sea, todos los seres humanos cuando pasemos a la vida eterna, y literalmente es como si fuéramos a estar casados con Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. Qué lindo. Entonces, eh, sí, entonces es como si desde ya yo entendiera que yo fui creada para eso. Wow, qué lindo. Creo que me ausenté un momentico, pero después de escuchar esta parte ya me escuchan y me ven mejor, ¿cierto? Ok. Sí, perfecto. Solamente pensaba que al final justamente se trata de eso, y es ver cómo aprender a Dios, cómo nos ve y cómo empezamos a construir esa relación con Él desde ya, pero para la eternidad sobre todo. Ahí yo te quería preguntar acerca de esas cosas que tú empezaste a cambiar en tu vida, sobre todo para cambiar la forma como empezaste a vivir esa soltería. ¿Qué hiciste? ¿Qué cambios radicales hiciste en tu vida, por ejemplo? Pues uno de los cambios que hice, como, o sea, que tuve que empezar a hacer, que lo dije al principio, pero siento que no lo mencioné como debe ser, porque uno sí debe tener estándares altos, pero bajar las expectativas, o sea, porque siento que a veces negociamos lo que se puede, o sea, dejamos de negociar lo que se puede negociar y, a ver, voy a darles un ejemplo para ser más concreta. Hace 2 semanas estaba en Bogotá en un colegio, con jóvenes de décimo, ¿cierto? Yo asumo que las personas que están escuchando este podcast, pues, no están aún en el colegio. Si lo están, muy chévere que lo escuchen. Pero cuando hacíamos un ejercicio entre lo negociable y lo no negociable, ellos me decían que algo que no es negociable era el color del pelo, el color del cabello. Y yo me reía y yo les decía como, obviamente eso es algo súper negociable. Pero había en cambio otras cosas que bueno, cada persona es libre y verá que no está dispuesto a negociar, pero que ellos estaban dispuestos a negociar, eran muy profundas. Por ejemplo, me mencionaban el tema de la fe. O sea, me decían, no me importa en qué cree, pero sabemos que cuando uno madura y crece, Total. eso sí importa. Entonces, claro, yo creo que en mi vida particular, Ana Cristina tuvo que hacer, sí, como limpiar un poco qué estaba negociando y qué no estaba negociando. Y cuáles eran mis expectativas y cuáles eran mis estándares. Porque a veces en la soltería también esperamos que llegue una persona perfecta.
Y Dios mío, o sea, perfecto no existe nadie, absolutamente nadie. Y, Y bueno, dale. creo que otra cosa que, dale, no, voy a terminar, pero lo voy a mencionar de manera sencilla. Algo que también tuve, sí, que transformar y sanar fue el tema de la autoestima. O sea, me di cuenta que tenía una autoestima muy herida y que también por eso no me abría a otros de una manera genuina Digamos y que en tu auténtica. caso, yo diría que es un caso muy particular en el sentido de que de alguna manera Dios también te cuidó y al final lo que hizo fue permitirte no abrirte. Pero hay personas que son lo contrario y es que andan no solteras, sino de aquí para allá, entonces tanto hombres como mujeres. ¿Qué crees que en el caso de ellos que literal los estándares están completamente al revés y los negociables también están al revés y están escuchando esto que estamos hablando? ¿Por dónde crees que deben empezar? ¿Cuál crees que debe ser como ese primer paso para que al menos entiendan que hay algo que podrían hacer distinto y que es para mejorar justamente y sanar su afectividad a largo plazo? Bueno, yo aquí voy a contar una historia personal, porque, o sea, yo duré 6 años sola, pero yo sí salía con personas. Y recuerdo que en 2019 empecé a hablar con una persona que me gustaba mucho, mucho, mucho. Hablábamos día y noche y yo en el fondo sabía que él no era, que él no era. Y aunque no teníamos el título de novios, o sea, no nos dimos besos porque vivíamos lejos, pero nos comportábamos como novios. Y yo creo que algo que a mí me sirvió y que le quiero dar de consejo a las personas que por el contrario les cuesta mucho estar solas y antes de buscando aquí, buscando allá, y que incluso eso les nubla la capacidad de discernimiento y de tener una lista clara de qué estoy dispuesto a negociar y qué no. Esto va a sonar muy, muy raro, pero como hacerse violencia a sí mismos, pues aprenderse a negar. Y por ejemplo, a mí que me sirvió en ese momento, a mí él me gustaba mucho, pero yo recuerdo un día por la noche llorando, yo le decía, no vamos a volver a hablar. O sea, yo sé, o sea, en oraciones entiendo que no eres, aunque me gustas, yo voy a dejarte de hablar. Y fue súper difícil porque obviamente él no entendía y me seguía escribiendo, me seguía hablando y yo literalmente, o sea, no siento que lo ghosteé porque sí le expliqué que él iba a dejar de hablar, pero fue difícil, o sea, fue difícil hacerlo, dejarle de hablar sabiendo que me gustaba muchísimo, pero fue como ser consciente de eso y dejar de hacer algo que aunque sentía comodidad, incluso lo podría decir así, salir de la zona de confort. Yo ahí iba a, ahí pensaba un poco en cuanto a ese tema, pues algo de Santa Teresa y es como una vez de Andrés de una charla que se llamaba como Determinada Determinación y como que creo en serio genuinamente que la soltería como para vivirla como uno quiere vivirla y como pues en Dios es literalmente tener voluntad, pero obviamente eso es súper difícil, o sea, eso cuesta un resto, pero digamos algo que antes me decía una vez era como hacer cosas pequeñas, como que uno ejercitar la voluntad con cosas pequeñas, entonces no sé, que me cuesta levantarme temprano, pues me levanto entonces temprano, que me cuesta leer, pues entonces empiezo a leer y que con cosas aquí así como pequeñas luego podamos dar un no grande, como por ejemplo dejarle hablar a una persona, no iniciar una relación porque no estás lista, no meterte con otra persona porque acabaste de terminar una. Entonces, como que en la medida que podamos dar no pequeños, como que se pueden dar un no grande que determine muchas cosas en tu vida y que dependa de eso, no sé, tu corazón. So, Gris, tú para poder entender eso te demoraste un montón. O sea, entonces yo quiero más bien darle doble clic a eso que estabas diciendo y que nos cuentes qué fue lo primero que tuvo que pasar en tu vida para que eso lo consideraras, porque hace 3 años no lo hubieras considerado. ¿Qué tuvo que pasar? Creo que como que personalmente como en mí fue como tocar fondo, fue decir como que Dios, mi corazón ya no puede estar más roto porque no puede, como que en serio necesito como que tomar un paso porque si no, pues va a quedar como triturado literalmente. Entonces creo que, pues no sé si a muchas personas les pasa, ojalá no tuviera que llegar a ese punto de que tu corazón esté vuelto nada, como para tomar la determinación de no más, pero pues creo que eso y también pensarme que al final lo que buscaba yo era que sentirme amada, pero que al final las cosas que como que no encontraba justamente en todo lo que buscaba era amor, o sea, no era amor todo lo que yo pensaba que era amor. Entonces, que genuinamente, ¿qué quiero yo? Yo quería un amor eso de película, un amor eso que me amen como de verdad, que me amen honestamente y todo eso, pero como que lo que hacía era buscar justamente lo contrario, entonces como que creo que fue el shock de que no más, o sea, como que ya necesito empezar como a cambiar esas cosas.
Yo quiero añadir algo, porque quizás muchas personas no se van a dar un choque con la realidad, porque a veces vivimos de espaldas a nosotros mismos. O sea, somos súper, o sea, tenemos un don para ver lo que el otro está haciendo mal. O sea, tenemos ojo biónico para encontrar la paja en el ojo ajeno. Y yo creo que más que buscar una estrategia para reaccionar, es que la oración va revelando. O sea, la oración, cuando uno tiene oración profunda y constante, o no está en una relación dañina, tóxica, o en una relación que va y viene, o con un novio un día, al otro día con otro. Yo siento que cuando uno está en una relación con Dios de constante oración, Dios muestra. O sea, y yo creo que la principal estrategia es que justamente vayan siempre a la oración. Creo que también yo pensaba como, bueno, se supone que entonces la soltería no es para meterme con mucha gente y buscar amor en muchas cosas, pero entonces como, ¿qué puedo hacer en mi soltería? O sea, ¿qué pueden hacer las personas cuando están solas? Como crecer en qué cosas, hacer qué otras cosas, entretenerse en qué, no sé, como que qué actividades o en qué otras cosas tú crees que tú creciste o ámbitos de tu vida como un momento en que no tenías como una pareja en sí. ¿Qué pueden hacer las personas? Antes de responder qué cosas hacer, quiero decir lo que es mejor no hacer. Listo. Porque siento que cuando las personas están solas, pues como que en el mundo nos venden la idea de que estar solo es sentirse súper empoderado, súper feliz, como que el éxito incluso lo alcanzas más estando solo, e incluso hay una desfiguración de la autoestima que no es sano. Entonces, lo que no debes hacer, o sea, obviamente sí te tienes que amar a ti mismo, pero lo que no debes hacer es creer que todo tiene que ser para vanidad y gloria propia. Entonces, ¿qué hacer? Primero, servir a otros de muchas maneras, o sea, tener un voluntariado, un apostolado, dedicarte a servir a otros te va a ayudar a salir de ti mismo y de tu propia realidad. Y segundo, descubrir para qué eres bueno en las cosas que no conoces que eres bueno, de hacer, descubrir nuevos hobbies, empezar a salir, tener muchos amigos, o sea, la soltería es una etapa súper fértil para el terreno de la amistad. Entonces, empezar amistades genuinas, no siempre con la intención precisamente de tener un noviazgo, eso acrecienta demasiado el espíritu. Total, yo estuve como que ahí ya contando un poco, como que yo estuve en una relación de 7 años, como desde los 14 hasta o sea, fue larguísima. Y creo que igual tener una relación consume tiempo de tu día, de tu semana, como de todo. Entonces, como que creo que lo primero que hice cuando pues como que finalicé eso y como que empecé a estar sola es literalmente me metí a todos los grupos que habían como habidos y por haber, como comunidad de los ministerios que llama, que yo no sé qué, como todo lo que se encontraba. Y creo que eso igual te ayuda como a crecer, como a llenarte de personas, de amor y de otros tipos de amor, no sean solamente como en pareja. Y bueno, ahí como que otra pregunta que teníamos para hacerte era, ya digamos en cuestión, bueno, no sé si has escuchado, yo he escuchado muchas veces como que la soltería igual es preparación como para el noviazgo preparación para el matrimonio, y bueno, y así. Pero entonces como que, ¿cómo uno se prepararía en la soltería como para el noviazgo? Una amiga me decía, yo decía, bueno, ¿qué preguntas tienen para hacer? Y me decía, como, bueno, ¿y yo cómo me preparo mi corazón para esa persona que va a llegar? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer o qué? Pues algo que a mí me gusta decirle a los jóvenes cuando les estoy hablando de este tema es que es la persona que sueñan, es la que ellos tienen que ser primero. O sea, esos estándares que tengo yo, si yo los exijo, primero los debería trabajar. Entonces, así me preparo. Segundo, creo que lo que dije ahora, o sea, todo lo que uno pueda sanar y trabajar en terapia sirve demasiado porque pues te va a hacer llegar diferente al noviazgo. Y pues esto no sé si tenga que ver con la pregunta, pero como que cuando me la hacía se me venía a la mente, y es que no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, yo estuve 6 años soltera y la relación que tuve después de esos 6 años de soltería fue pues no fue una equivocación porque me enseñó mucho, pero no fue, o sea, no fue el que era. Y, y creo que uno muchas veces cuando está soltero tiene mucho miedo a volverse a equivocar e incluso a perder el tiempo. Pues esto suena súper feo, pero es la verdad, o sea, es que una relación es inversión de tiempo, de dinero, de emociones. Entonces, no tener miedo a equivocarse. Pues
como reconocer que incluso en esas equivocaciones uno puede descubrir nuevas heridas para ganar. En mi caso, yo me di cuenta que había muchas heridas trabajadas en soltería, pero que cuando uno llega a una relación salen nuevas heridas. Voy a dar un ejemplo. Yo estando sola no me puedo dar cuenta que yo, por ejemplo, tengo, no sé, una herida de control, que yo soy súper controladora o que yo soy muy celosa, porque, o sea, esa herida solo va a salir cuando yo esté con otra persona. Entonces, como que en la soltería trabajar todo lo que se pueda, pero no tener miedo a equivocarse, porque en el noviazgo también es una etapa de discernimiento. Entonces, al ser una etapa de discernimiento, me va a permitir también conocer aquellas cosas en las que me toca seguir trabajando. Es que cuando en verdad no sabemos lo que estamos generando en otra persona porque nos estamos preocupando solo en nosotros mismos, pues podemos estar haciéndole daño a la persona con la cual estamos solo saliendo, solo conociéndonos, sí. Solo con Y no queremos tomar las cosas en serio, por ejemplo, que es uno de los grandes issues. Y ahí, y digamos que añadiendo lo que nos estabas compartiendo ahorita, porque estaba ahí escuchando, era que justamente hay un sesgo muy importante que yo siento que pasa cuando estamos en una relación, y es el sesgo del bienestar. Y es que estamos con alguien, entonces nos sentimos bien y pensamos que las cosas están bien, pero en verdad es lo que nos hace sentir estar enamorados, ¿cierto? Que es como ese enamoramiento. Me enamoro, pero miento. Y al contrario, cuando estamos solos, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas en nuestra vida que sí tienen que mejorarse. Y por eso la necesidad de que construyamos, como nos estabas diciendo, Ana, en esos momentos de soltería, que es el mejor momento al final para poder literal estar abonando todo el terreno de lo que queramos construir en nuestra vida en el futuro. Yo creo que para añadir algo ahí de lo que dices, o sea, la primera etapa del amor es la atracción y luego viene el enamoramiento. Entonces, esas dos etapas están cargadas de muchas sustancias que se liberan en nuestro cerebro, de neuroquímicos, que literalmente cuando los científicos han estudiado se han dado cuenta que son los mismos efectos que tiene una persona que tiene alguna adicción. Entonces, digamos que de alguna u otra manera nos cuesta más discernir si el otro me conviene o no me conviene. Entonces, es en la soltería donde uno de manera razonable puede anticiparse a aquello que quiero y que no quiero en mi vida. Sí, no, y además de anticiparse, de prepararse al final, porque si no empezamos a hacer lo que queremos hacer para nuestro futuro, entre más compromisos, entre más nos vayamos enredando en la vida en general, pues menos tiempo, menos energía, menos enfoque vamos a tener. Entonces pienso que es el momento perfecto para preguntarnos qué es lo que queremos, que al final es donde literal tenemos más de todo, más tiempo, hasta más dinero tenemos en esa época. Entonces creo que para mí ha sido uno de los momentos en los cuales Andrés se ha conectado con el Andrés que hoy en día existe. Y es por ese momento de soltería en el cual me pregunté yo qué y cómo me quería ver en el futuro, y lo hablábamos en el podcast del proyecto de vida. Ahí fue donde nació la idea de Inspirados. Ahí fue donde nació la idea de poder generar contenido de finanzas. Y fue en los momentos en los que estaba solo, sin ese bienestar de estar con alguien y preguntándome, bueno, ¿y yo qué? Además de estar con alguien que me va a generar de alguna manera cierta felicidad, que la felicidad debería de uno de compartirla y no ser generada por el otro, por cierto. ¿Yo qué? ¿Yo cómo me siento pleno estando solo? Es donde viene esa gracia pues, de Jesús resucitado, que es el que nos tiene que dar la fuerza, pero además de eso en nuestra vida, en el día a día, ¿qué es lo que nos motiva a seguir? Y sabes que con esa pregunta que me hacías ahora de qué pasa con esas personas que pasan rápidamente de un noviazgo a otro, pensaba en las que quizás no están en noviazgos. Y en estos días escuché esta frase que me impactó mucho y decía que, a ver, los solteros viven como si tuvieran novio, los novios como si estuvieran casados y los casados como si estuvieran solteros. Y eso hace que nuestra sociedad pues entre en crisis. Porque un casado quiere vivir como soltero, porque no supo vivir la soltería en el momento que era. Entonces, también mucho cuidado, porque es que soltería no es estar con varios, pero no estar al mismo tiempo, o sea, como darme ciertos privilegios, o no sé cómo decirle, o sin el título de noviazgo. O sea, estar soltero es de verdad estar solo, o sea, de verdad darme a la tarea de
bueno, sí puedo llegar a conocer a alguien, pero no estar siempre en búsqueda o no estar saliendo un día con una persona, otro día con otra y siempre con la intención de que suceda algo. Creo que eso es importante, hacer como esa diferenciación, que quede súper claro que sí, o sea, podemos creer que estar soltero es de pronto salir con varias personas y eso tampoco es estar soltero. Y ahí yo pensaba como que, porque yo antes como que decía mucho como, estaba soltera hace X años, 5 años, pero he salido con varias personas también en ese intermedio, entonces como que sí creo que es importante como ahí separarlo. Cuando hablaban como lo que decías Andrew y tú, como que pensaba mucho que igual también creo que es de mucha paciencia y paciencia más que paciencia como fe en Dios, que al final todo está en sus manos y en su control, porque como que yo sentía, claro, súper fácil decir cómo esperar y mantenerse en soledad y eso, pero como que al final tantos sentimientos que como ser humano pues uno tiene, como no sé, tristeza, ansiedad, lo que sea, como que confiar en Dios a veces es súper difícil. Lo decía en el otro podcast, como que muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces como que creerle a Dios de que Él tiene un plan como ¿para qué? Para el futuro, para lo que estamos viviendo en este momento y para, digamos, absolutamente todo como lo de nuestra parte afectiva, entonces como que intentar soltarle las cosas como a él. Sí, y algo que a mí me sirvió muchísimo, pero también me confrontó demasiado, fue que una vez me preguntaron, Ana Cris, ¿y qué pasa si nunca llega la persona que tú sueñas? Claro, en el momento es como, no, o sea, sí va a llegar, porque es que Dios está bajo control. Y un día me dije, no, o sea, si yo tengo a Dios en el centro, puede no llegar y yo voy a estar igual feliz. Y cuando uno tiene la certeza de que la felicidad no está dada simplemente porque llegue o no llegue alguien, sino que la felicidad, como decía ahorita Andrés, es algo que yo tengo y que comparto, el chip cambia demasiado y la forma de vivir la soltería también. Liz, tú ahora que estás soltera, Andrés, ya para ir cerrando, compártenos qué es lo que estás haciendo justamente para vivirla bien y cuáles son como esos comentarios tuyos. bueno, pues para vivirla bien, oración, estoy yendo todos los días a Eucaristía, que literalmente como que creo que lo más importante y que creo que me ha sostenido como en eso es básicamente estar a los pies de Dios, como yo no puedo con esto es mucho para mí, como que yo sé que humanamente yo no puedo, yo antes me decía, yo puedo con esto, yo puedo con esto, pero genuinamente no puedo, o sea, soy humana, mis sentimientos, mi carne, entonces creo que lo que he hecho es como entregarle a todo a Dios y como a los pies de él decirle, yo no puedo con esto, ayúdame a tú manejar mi soltería, ayúdame tú como a hacer todo y que sea tú actuando por medio de mí. Pienso que eso y dos, como que motivarme como a crecer en otras cosas, o sea, creo que me encanta crecer en otros aspectos y en la parte profesional, en la parte académica y es algo que me hace feliz, entonces como que le digo como que Diosito, que mis proyectos en este tiempo pues sean también para ti. Entonces creo que esas dos cosas le diría a las personas que se entreguen y se resguarden en Dios y que se den la oportunidad de conocerse y de conocer como todo lo que el mundo y Dios tiene para ofrecer. No sé si algo que le quisiera decir, digamos, a las personas que en este momento se encuentran solteras, solteros. Les tengo el consejo de la vida. Alguna vez me lo dieron y yo siempre lo digo. O sea, probablemente si ya han escuchado otras entrevistas que me han hecho o si de pronto me siguen, seguramente la han escuchado. Y es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios eternos. Entonces, que por el afán de un noviazgo no se pierdan y no se salten la etapa de la amistad, que es tan importante. Y porque es que es en la amistad donde uno conoce al otro tal cual es. Entonces, pasamos del gusto y en 2, 3 meses ya estoy con el otro siendo novio y pues no es que esté mal, historias hay de noviazgos exitosos, pero yo les sugiero que se den sobre todo la posibilidad de conocer al otro en el terreno de la amistad antes de pasar a un noviazgo. No, excelente. Justo ahí cuando estaba diciendo eso pensaba que pues Andresito y Sase ya están comprometidos, pero literalmente como que ellos empezaron como en amistad, literalmente, cuando se conocieron primero como amigos y luego ahí sí ya fue que como que la cosa ya avanzó, pero creo que eso les dio la oportunidad como de saber quiénes eran antes de estar en una relación, como quién es Andrés como amigo y que eso igual ayuda muchísimo. En mi caso fue igual y siento que eso quita incluso mucho el peso de cuando uno está conociendo a una persona, uno quiere mostrar lo mejor de uno, pero uno con un amigo demuestra tal cual es. Entonces creo que eso quita un peso muy grande. Bueno, nada, agradecerte literalmente por este espacio, por este tiempo que compartes con nosotros. Un gusto haberte conocido hoy también.
Y a todos pues los que nos están oyendo, que se mantengan súper pendientes de nuestras redes, y también le dejaremos aquí pues también el perfil de Adita como acá en la descripción de Spotify. Entonces, un gusto, Adita, y saludos a todos. Nos vemos en el próximo episodio.